Bueno, muy bien, aquí estamos en el mundo de la salud, en el espacio dedicado a la anestesiología y la cirugía. En este momento, bueno, con el doctor Pablo Tapia, médico anestesiólogo, y el doctor Eduardo Babor, médico cirujano, especialista en cirugía bariátrica. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Estoy a disposición de lo que ustedes quieran conocer y saber. Doctor Eduardo Babor, ¿cómo podemos definir la cirugía bariátrica? ¿Qué es la cirugía bariátrica para todo el que no sabe? Bueno, la palabra bariátrica proviene de la palabra baros, que es peso. Es cirugía del peso. No es una definición adecuada a la época. Cuando se empezó era cirugía del peso. Hoy ya no hablamos más de cirugía del peso, hoy tiene otras connotaciones, hoy hay cirugía con intención metabólica, y hablar de cirugía del peso específicamente es achicar el concepto, porque es un tratamiento integral donde la cirugía forma parte de todo esa cadena, ¿no? Es una cadena. La cirugía sola no sirve si no tiene un antes y un después, acompañada por un equipo multidisciplinario, formado por psicólogos, nutricionistas, médicos clínicos. Entonces, la cirugía como cirugía en sí, sola, no sirve si no se acompaña de un tratamiento previo y un seguimiento posterior. O sea que un poco se hace una sociedad entre el paciente y el equipo médico. Claro, un equipo multidisciplinario. Exactamente. Hoy la obesidad, como decimos siempre, es la nueva pandemia. O sea, la obesidad está haciendo estragos, como hablábamos fuera del aire, en el mundo, no solo en los países subdesarrollados, sino en todos lados, y cada vez creo que va a ser peor, y mucha gente piensa, me hago la cirugía y ya está. No es así. Hay un principio, un nudo y un desenlace, ¿no? Como aprendíamos. De ninguna manera, exactamente. La obesidad es una enfermedad multifactorial, ¿sí? Que en la Argentina hace pocos años, diría no más de 30, que se creó una ley, es decir, y la puso como enfermedad, porque antes no se trataba como una enfermedad, y a partir de la ley del tratamiento integral de la obesidad, donde forma parte la cirugía, se incluyó en el PMO, que es el Plan Médico Obligatorio, donde obras sociales, prepagas, entidades médicas tienen obligación de cubrir el tratamiento de la enfermedad. De por sí es la tercera causa de muerte de enfermedad no transmitible. Y prevenible, ¿no? Y aparte, si vale el término, es la madre de un sinnúmero de enfermedades, sí. Diabetes, hipertensión, tumores, salud mental, o sea, es infinito, es decir, la cantidad de comorbilidades, o sea, de enfermedades asociadas a la obesidad. Esto de muchas veces de ver un paciente obeso y decir, es un gordito saludable, no. Es un error. Sí. Es decir, hay mucha estigmatización, ¿sí? No es un gordito saludable, es un paciente enfermo de obesidad, y por ende hay muchas clasificaciones para hablar de obesidad. A eso iba a ir. El tema es que mucha gente no lo toma como enfermedad. Eso es lo difícil de explicarle a veces a los pacientes. No, es una enfermedad, no es una condición, estoy, un poco más gordito, más rellenito, ¿no? Pues empieza a alterar, como decías Eduardo, todos los sistemas. Digestivo, neurológico, psíquico, circulatorio, ni hablar, cardiovascular en general. Entonces, ¿qué le podemos contar al oyente de manera práctica? ¿Qué es la obesidad? Porque muchos dirían, y ¿a partir de qué peso soy obeso? ¿De qué peso no? O sea, uso el índice de masa corporal como está en internet, pero sabemos los médicos que tiene correcciones. ¿Qué nos podés contar de eso? Digamos, la clasificación más básica de lo que era la obesidad surge de dividir el peso por la altura al cuadrado, que nos da un número. Si hablamos de 24 a 27, estamos hablando de un peso normal. De 27 a 30 podríamos hablar de sobrepeso, y a partir de 30 ya podemos hablar de obesidad tipo 1, tipo 2, es decir, obesidad mórbida, y así sucesivamente hasta llegar a superobesidad. Pero para hacer la clasificación surge eso, de dividir el peso por la altura al cuadrado. También hay otras clasificaciones, eso se clasificaba en un principio, hoy tiene mucho que ver la medida de la cintura, hay varios parámetros que se toman para la clasificación de la obesidad.
no es solamente el índice de masa corporal. Claro, eso quería. Y porque, como decías vos, es la madre de grandes enfermedades, entonces el riesgo cardiovascular que medimos en la parte clínica de la medicina tiene que ver con la cintura, entre otras variables, y la cintura no es lo mismo uno que pese 100 kilos con una fisonomía que otro que la tenga todo en el abdomen. Son otras las enfermedades que va a generar, pero en realidad el concepto general es que la obesidad es una enfermedad y trae múltiples enfermedades. No sé, Juan, ¿y qué opinas vos? ¿Te tocó ver algún paciente en esta rotación? Juan estuvo rotando Jujuy, Salta. Sí, estuve rotando en Jujuy y sí, han llegado muchos pacientes. Ha llegado un paciente que le operamos de apendicitis y de hecho llegar, digamos, al sitio quirúrgico, digamos, llegar a hacer el abordaje. Apéndice, ¿no? Exacto, llegar al apéndice. Fue muy complicado, la cirugía fue muy complicada porque teníamos que ingresar con mucha profundidad por el tejido del paciente, pero más allá de eso, todo lo que tiene que ver con los riesgos, bueno, en la anestesia, el doctor lo sabe mejor que yo, y bueno, las enfermedades que se pueden provocar en base a eso. Dos comentarios que yo te quería hacer a propósito de lo que está diciendo él y de lo que vos comentabas. Evaluar el peso solo depende. Si vos tenés un jugador de rugby que pesa 120 kilos, no hablamos de un paciente obeso, dependiendo siempre de este índice que te digo. Uno tiene que dividir el peso por la altura al cuadrado. Y hay algo que es importante mencionar. El tratamiento de la obesidad data de los años 50 y cuando cobra auge. Y esto tiene que ver con lo que decía él recién de una cirugía de apendicitis, con el advenimiento de la cirugía mínimamente invasiva. Porque hasta los años 90, en donde, digamos, comienza la cirugía mínimamente invasiva, que es lo que se llama cirugía laparoscópica, que muchas veces la gente lo confundía, es láser. No, cirugía laparoscópica es ingresar al abdomen por 4 o 5 pequeños orificios, donde, como para que la audiencia entienda, donde uno ingresa una cámara, mira un televisor y opera mirando el televisor. Pero mucho antes de eso, desde los años 50, ya se trataba la obesidad y había cirugía para la obesidad. Pasaba que eran mucho mayores las complicaciones que el resultado que producía operar un paciente obeso. En el caso de que mencionaba recién de el apendicitis, hoy el 100% de los apéndices, a mí me ha tocado vivir las dos épocas, es cierto lo que decía acá el colega, operar un paciente obeso había que hacer grandes incisiones, había complicaciones, infecciones. Hoy, por 3 pequeñas incisiones de 1 centímetro sacamos un paciente y en el paciente obeso es lo ideal. Sí. Doctor Babor, Paula es argentina pero está viviendo en Barcelona hace mucho tiempo. Dice que para el mes de diciembre va a estar acá para pasar las fiestas con la familia y le gustaría tener una consulta con ustedes porque está muy obesa y no puede adelgazar de ninguna manera después de tener 2 hijos. Pregunta cómo sería el posoperatorio y cómo manejarse en estos casos. Sigue estando 15 días acá en Buenos Aires, se podría hacer esta operación. En realidad que 15 días es poco, porque, insisto, no es la operación, es todo un proceso. El paciente debe bajar un porcentaje de su peso, ¿para qué? Primero para reeducarlo desde el punto de vista alimentario. Eso es fundamental, porque el paciente ha perdido la educación alimentaria, es decir, come a deshora, picotea, es decir, cambiar hábitos. Eso por un lado. Segundo, cada kilo que pierde, hay variaciones anatómicas dentro del abdomen que nos permiten a nosotros operar con mayor facilidad, con menor riesgo y con menor tasa de complicaciones, porque fundamentalmente hay 2 cosas que obstruyen mucho la visión, que es el tamaño del hígado y las vísceras están cubiertas por un delantal, como el delantal de cocina que se pone en el famoso epiplón, ¿no? El famoso epiplón, eso también disminuye. Entonces, no es un tema de tiempo, es un tema de cumplir objetivos, dependiendo de las características de la obesidad, de las comorbilidades, o sea que... ¿Y el posoperatorio cómo es? ¿No le daría ella para viajar a España después nuevamente, digamos? En general, rápidamente, si cumple los objetivos previos, el posoperatorio son 24 o 48 horas, pero ella necesita de un seguimiento de un equipo multidisciplinario. Lo ideal es que se opere en su lugar de origen. Si bien hoy hemos tenido muchos pacientes del exterior que están mucho tiempo acá, están por lo menos
30, 45 días. Después uno hace el seguimiento, ¿sí?, a través de internet, y siempre trata de buscar un lugar de referencia donde el paciente esté, que sepan lo que es un paciente obeso, lo que es la cirugía bariátrica. ¿Y qué características tiene que tener un paciente para decir, este paciente es candidato a una cirugía bariátrica o es candidato a simplemente hacer dieta o medidas higiénico-dietéticas? Por lo pronto, hoy tenemos que separar varias cosas. Hoy tenemos la cirugía bariátrica, que como dije al principio era la cirugía del peso, y después tenemos la cirugía con intención metabólica, es decir, que corrige fundamentalmente ciertas comorbilidades como la diabetes. Era impensable hace 20 años atrás que nosotros íbamos a operar a un diabético e íbamos a controlar su diabetes. O sea que las características no son únicas, depende del tipo de obesidad, depende del tipo de comorbilidades y fundamentalmente que sea el último recurso, que el paciente haya intentado hacer dietas y haya fracasado. También eso es algo relativo, porque si tenemos un paciente superobeso que tiene 60, 65 de índice de masa corporal, que podría ser un equivalente a 200, 220 kilos, esos pacientes vienen de muchos años de dieta, de mucho maltrato, de mucha estigmatización. Entonces eso tiene otra característica, que el paciente a lo mejor que tiene obesidad de tipo 1, que es muy común que haya gente que piensa, y yo quiero bajar 15 kilos porque se casa mi hija, que también hay ciertos procedimientos que no son quirúrgicos, que son endoscópicos, ¿sí?, que lo usamos hace mucho tiempo. Antes se ponían por endoscopía, ahora se digieren, que es el balón gástrico. Hay medicación coadyuvante, ¿sí?, que se utiliza, pero todo tiene que ser dentro del marco de un equipo de experiencia, de un equipo acreditado por la sociedad y de un equipo multidisciplinario. No es cuestión de, bueno, yo opero y te vas, o yo te doy esta no me pongo la banda. No, de ninguna manera. El bypass Acá ya nos llegó otro mensajito, aparte, bueno, que recién pasamos de España. Hola, buenas tardes. Hoy estamos internacionales. Buenas tardes. Soy de Santiago del Estero, mi nombre es Miriam. Y la pregunta al médico, al doctor, es, yo quería hacerle esta pregunta. ¿Qué método se utiliza para quitar la grasa del abdomen? Soy mamá de 3 hijas, he bajado de peso, pero me queda un poquito de panza, de grasa, digamos. Quisiera saber eso. Si me respondería, por favor, muchas gracias. Miriam, de Santiago del Estero. Bueno, Miriam, hay que hacer una diferenciación. Primero hay que ver si lo que tenés es obesidad o no. Si no tenés obesidad, es muy común en las mujeres embarazadas que después de 1 o 2 partos les quede un pequeño colgajo dermocutáneo en donde uno debe concurrir al cirujano plástico. Pero lo primero que tenemos que ver es si tenés o no tenés obesidad. Si no tenés obesidad, seguramente la cirugía es una cirugía estética que la hace un cirujano plástico. Una dermoplastía, ¿no? Una dermolipectomía, que es sacar parte de piel y parte de grasa, que quedó redundante porque después de 1, 2 o 3 embarazos puede pasar. Claro. Pero lo que tenemos que determinar y no confundir, porque lo vemos mucho en el consultorio, que estas operaciones de dermolipectomía son las que te hacen bajar de peso. Mucha gente viene ya con dermolipectomías previas porque le han dicho que eso es lo que sirve para bajar de peso y no es así. Por eso digo, en el caso de esta oyente, lo primero que tiene que determinar si tiene o no tiene obesidad. Si no tiene obesidad y es un problema estético, es el cirujano plástico que lo resuelve. Si tiene obesidad, tiene que consultar a un centro especializado. Acá están preguntando en varios casos cómo consultar con ustedes, en dónde están, aquí en Buenos Aires. Nosotros, y acá me dicen que en la provincia de Córdoba no hay cirugía bariátrica de calidad. Bueno, los traemos acá a Buenos Aires. Alfa no tiene. Alfa tiene turismo médico. Yo tengo que ser honesto y sincero. Córdoba tiene 5 o 6 equipos de cirugía bariátrica, es decir, de altísima calidad. Nosotros sí, acá tenemos un centro que se llama CETO, Centro de Estudio y Tratamiento de la Obesidad Severa,
que está en Palermo, en la calle Ascuénaga 1077, pero en realidad muchas veces nos han derivado pacientes de lugares donde hay centros de excelente calidad. Córdoba tiene 5 o 6 centros mínimos, pero de excelente. Pero vienen igual. Y Barcelona debe tener, pero quieren venir acá. Barcelona, bueno, yo les diría que uno de mis lugares donde yo me formé hace 20 años fue en el Tecnón de Barcelona con un cirujano que ya está retirado, que es brillante y sigue trabajando, ¿sí? Y tiene centros de... Por eso, tal vez sea un tema de costos, ¿no? De dinero. Me imagino que por ahí hay alguna diferencia, ¿no? De operarse en España o en Buenos Aires. No conozco los valores, Sí, pero sí. en general, es decir, hoy tenemos acá una cámara de turismo médico. El turismo médico justamente está por eso mismo, porque los costos son, como les contaba hoy, unas bariátricas en Estados Unidos estaban algo de $35.000 el año pasado que hicimos un presupuesto y acá le cobrábamos $15.000. Es mucha la ¿Cuánto diferencia. está una cirugía bariátrica, Doc, en promedio? Y el promedio son $10.000. ¿Pero por qué? Hay que aclararle al oyente que no son $10.000 de honorario del cirujano. Acá tenemos una cantidad de insumos descartables, importados y dolarizados, que quedan dentro dentro del organismo, ¿sí? Sí. Si no, no podríamos hacer cirugía laparoscópica. Está la internación, la medicación, digamos, y La a su anestesia vez... acá, si no Pablo, No, y a su vez... Pablo no lo también dejamos tiene- trabajar a Pablo. Y a su vez, bueno, le estamos haciendo con anestesia local. Afuera, Pablo. A su vez, hay que pensar que es un equipo, está conformado por 10 profesionales. En cirugía propiamente dicha, el anestesista y 4 integrantes del team quirúrgico. Ya son 5. Más psicólogo, nutricionista, médico clínico. Es decir, Sí, sí, no es son- tan... Instrumentadora, técnica de Sí, anestesia. Todo un equipo. Es un valor, y más en la Argentina, que realmente suena importante. Sí. Pero si uno lo va desglosando en cada una de las partes, evidentemente es el costo. Los materiales descartables, que son todos importados y dolarizados, y son más o menos Sí. $1.500, $1.800 que tenemos por cada cirugía. Esto es real. Sí, Esto es sí, real. sí, sí. Y después está todo el resto, la internación, sí, pero el promedio son más o menos $10.000. Está bien. Y una pregunta que le quería preguntar a Eduardo para la gente, ¿no? Las complicaciones de la cirugía, porcentaje de complicaciones. Bueno, Bien, buena pregunta. sí, realmente es buena pregunta. Hay una estadística, ¿sí? Acá y en todas partes del mundo, ¿sí? Donde dice que, bueno, por ejemplo, una fístula es el 2%. Entonces uno no tiene que pasar, la estadística sirve para algo. Y después las complicaciones hoy prácticamente son mínimas, siempre y cuando el equipo que actúe sea un equipo de experiencia, acreditado. Y cuando digo acreditado, acreditado por la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, que es fundamental. Porque hay ciertas técnicas quirúrgicas que cualquier cirujano la puede hacer, pero no es así. Tiene ciertos tips, ciertas cosas, entonces hoy prácticamente las complicaciones son mínimas. Las de cualquier cirugía tiene Sí, complicaciones, sí, claro. pero son mínimas. Tienen un buen pronóstico. Bueno, ya volvemos enseguida, hacemos un corte. Esto fue El Mundo de la Salud, el programa que hace bien. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 19 horas, aquí, en Radio Concepto, FM 95.5.